La ciudad de Tzfat es una de las ciudades más importantes en el Estado de Israel. Sus pequeñas calles encierran una gran historia. Y hoy, en entrevista para Enlace Judío, Guido Goldberg, guía de turismo licenciado del Ministerio de Turismo en el Estado de Israel, nos habla sobre la conexión entre esta emblemática ciudad y los misteriosos textos de la Kabbalah. Hola Guido, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola Nadia, qué placer estar nuevamente con ustedes en Enlace Judío aquí desde Jerusalén y saludarlos a todos. Bueno, pues nosotros encantados de que siempre nos llevas a visitar un lugar nuevo en el Estado de Israel y en esta ocasión nos toca visitar la ciudad de Tzfat o en español de Safed, una de las ciudades que es considerada una de las 4 ciudades santas del Estado de Israel. Me gustaría que me platiques, por favor, un poquito de esta ciudad y empecemos por el inicio. ¿Por qué es considerada esta una ciudad santa? En Israel y en el judaísmo tenemos 4 ciudades santas. Obviamente Jerusalén, porque es la ciudad santa, la ciudad donde estaba el templo. Después tenemos la ciudad de Hebrón, que es el lugar donde están enterrados los patriarcas, que eso es para otra entrevista, podríamos irnos a pasear también a Hebrón. La tercera es la ciudad de Tiberias, el lugar donde se van a escribir las grandes fuentes judías, que son el Talmud de Jerusalén, aunque se escribió en Tiberias. Y la cuarta es la ciudad de Tzfat. La ciudad de Tzfat se considera una ciudad santa, la ciudad de Safed, justamente por el desarrollo de una parte muy especial en el pensamiento espiritual judío, que se llama Kabbalah o Kabbalah. Esa que estudia Madonna, esa que estudian los famosos en Hollywood. La Kabbalah fue desarrollada en la ciudad de Tzfat en el siglo XVI. Y dado que los grandes rabinos que estudiaban Kabbalah estuvieron en la ciudad, se transformó esta en una de estas 4 grandes ciudades santas. ¿Qué podemos decir? ¿Que la Kabbalah surgió en Tzfat o que más bien llegó a Tzfat gracias a uno de estos grandes rabinos? Podríamos decir en realidad que la Kabbalah o la parte oculta bíblica, la parte espiritualmente, metafísicamente, se encontraba ya en el mundo desde el siglo I con un rabino que se llamaba Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero en el siglo XVI, uno de estos rabinos, que se llama el Arizal en corto, pero lo llamamos Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi en su nombre completo, fue el que trajo la Kabbalah al mundo moderno, al mundo de que desde el siglo XVI hasta el día de hoy conocemos estos libros. La Kabbalah llega entonces nuevamente al mundo a través del rabino que se llama el Arizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Guido, en palabras simples, ¿qué es la Kabbalah? ¿Qué contiene? ¿Qué podemos encontrar en ella? ¿Es fácil de entender? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! En primer lugar, la palabra Kabbalah viene del hebreo lekabel, que es aceptar o recibir. Si uno va a un hotel en Israel, va a ir a la recepción se dice en hebreo, Kabbalah, es la misma palabra. O cuando vas a comprar algo a un supermercado o a una tienda, te van a dar un recibo, una Kabbalah. Es la misma palabra. Se habla de lo que nosotros podemos recibir de lo que hay en la Biblia, de lo que hay en la Torá. Entonces, ¿qué es la Kabbalah? La Kabbalah es algo que uno no puede agarrar, sino que tiene que recibir. La Kabbalah es algo que se encuentra en el estudio mismo de la Biblia, un poco más oculto, entre líneas. Está escrita en un libro que se llama el Santo Zohar. Zohar quiere decir iluminidad o luz, el libro de la luz, porque cuando uno estudia Kabbalah se va a iluminar su alma. ¿Es fácil de estudiar? Para nada. La Kabbalah es difícil de estudiar, la mayoría del libro del Zohar está escrito en un idioma que se llama arameo, que es una especie de lengua antigua que se hablaba en el siglo I y II aquí en la tierra de Israel y también en Babilonia, los judíos lo utilizaban mucho. Y la Kabbalah se acostumbra a estudiar solamente después de los 40 años. La razón es porque hay que tener la cabeza ya en otro lugar, dejar un poco la juventud y ser un poco más adultos para poder estudiarla. La Kabbalah va a hablar de la metafísica,
del mundo que se encuentra más allá de lo evidente. Y eso es la Kabbalah. La trajo al mundo Rabbi Shimon Bar Yochai y escribió este libro durante los tiempos en que aquí estaba prohibido estudiar Biblia, porque los romanos lo habían prohibido. Se escondió en una cueva y estudió y estudió y estudió, hasta que un día salió de la cueva y no pudo ver a nadie porque tenía tanta elevación espiritual, estaba tan elevado que no podía ver a nadie. Se volvió a meter en la cueva hasta el último de sus días y se encuentra entonces su tumba en la zona también de la ciudad de Tzfat. Desaparece desde ese momento el libro del Zohar y vuelve en el siglo XVI, como ya dijimos, con el Arizal. ¿Se entendió? ¿Qué dices, Nadia? Claro, claro que se entendió y podemos entonces encontrar en la ciudad de Tzfat pues toda una historia de este desarrollo que va teniendo la Kabbalah a lo largo de los años. Y volvamos entonces ahora a los sitios turísticos. Si ya una persona está en esta ciudad, ¿cuáles son los sitios que no debe de perderse? Obviamente la ciudad de Tzfat es mágica, tiene un color celeste pintado por todas sus calles, y lo que uno va a hacer es llegar hasta la ciudad de Tzfat y empezar a caminar primero por la calle de los artistas. La gente se inspira en la ciudad, por lo tanto hay un puestito al lado de otro en una peatonal preciosa que tiene estos puestitos con arte. Algunos son joyas, otros son cuadros. Hay muchos artistas que pintan inspirados en la ciudad, inspirados en la Kabbalah, en esta parte más espiritualmente alta. Pero lo que uno no puede perderse después de haber caminado por estas pequeñas callecitas que son muy pintorescas y muy bonitas, es por supuesto las sinagogas de la ciudad de Tzfat. Hay muchas, hay más de 4 o 5. Generalmente en un paseo básico que hacemos por la ciudad visitamos 2 o 3 sinagogas máximo, visitando también y contando las historias de los diferentes rabinos que van a vivir en el siglo XVI en adelante en la ciudad de Tzfat. ¿Qué más podemos visitar en Tzfat? Se visita también el cementerio, donde encontramos otros de los personajes que a lo mejor no tienen sinagogas. Hay un museo, por ejemplo, que nos cuenta un poco sobre las Santas Escrituras y cómo son hechas y cómo se escriben y lo especial que tienen, lo que se llama el libro de la Torá, la Mezuzá o los tefilín, las filacterias. Pero principalmente perderte en las calles y absorber, ese espiritualismo que hay rondando en el ambiente. Claro, y además tenemos el cementerio que es tan emblemático. Platícanos un poquito por qué el cementerio de la ciudad de Tzfat es tan importante. El cementerio de la ciudad de Tzfat es emblemático por las personas que allí están enterradas. Entre ellas, el que ya nombramos ya más de una vez, el Arizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, que es el que nos renueva la Kabbalah, y muchos de sus alumnos, que como dije antes, la palabra Arizal, o no sé si lo dije, pero la palabra Ari quiere decir león. Y sus alumnos solían ser llamados los cachorritos, los gurim, los cachorritos del león, porque eran muy adeptos a él y iban muy cercanos a él, como un león nunca deja atrás sus cachorros. Entonces, dentro de estos se encuentra el Rab Cordovero y otros tantos rabinos. Se encuentra también un rabino que también tiene una sinagoga preciosa y especial que se llama el Rab Yosef Karo. El Rab Yosef Karo, que es el padre, digamos, de lo que se llama la halajá, la ley judía moderna. De lo que, o sea, si un judío hoy se pone las filacterias, los tefilín, o si un judío hoy reza de una manera determinada, tiene que ver 100% con Tzfat. La forma del rezo la corrigió un poco el Arizal, la forma de los tefilim y cómo ponerse uno los tefilim está escrito en el Shulchan Aruch, el libro que escribió Rabbi Yosef Karo. Todos estos están en el cementerio ahí y la gente va a rezarles. No va a rezarles a las personas mismas, sino que la gente va a rezar que por los méritos que estas personas tienen, sean sus rezos escuchados en el cielo. Hay una cosa más, si me permites, que hay en el cementerio, un poquito antes de entrar, que es una tevilá, un baño ritual. Un baño ritual con un manantial que nunca ha dejado de tener agua desde el siglo XVI, por lo menos, en el cual el Arizal mismo, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, promete que quien se sumerja en las aguas de este manantial no se irá de este mundo sin haber hecho una corrección espiritual. Es decir, que todos los que vayamos y nos metemos en este agua
tenemos la posibilidad de autocorregirnos y salir de este mundo lo más santos posibles. Es maravilloso. Seguramente estar ahí ya personalmente, pues es una experiencia llena de magia. Y además tenemos otros sitios que están alrededor que son bastante importantes, ¿cierto? Tenemos varios sitios. Primero estamos en la Galilea, la Alta Galilea, the Upper Galilee, como dicen, que es un lugar precioso. Hay algunos que los comparan tantas montañas y tanto verde que a veces uno mira para los costados y dice, ¿dónde estoy? ¿En Israel o estoy en Suecia, Suiza o algo así? La altura de la ciudad de Tzfat es tan alta que tenemos temperaturas muy bajas en invierno. Son de los primeros lugares en los cuales va a nevar aquí en Israel. Y en verano, cuando llega el atardecer y estás encima de la montaña, te llega una brisa preciosa. Entonces hay mucha naturaleza que podemos ver en la zona. Y podemos llegar también a la tumba de nuestro querido Rabbi Shimon Bar Yochai, que dijimos que se encuentra en una de estas pequeñas montañas que se llama el Monte Merón. Eh, y además estamos en la zona desde la cual podemos ir técnicamente a cualquier lugar en el norte. Podemos irnos hacia el Golán y podemos irnos hacia la costa y podemos irnos también ir a la ciudad de Tiberíades. Técnicamente podemos llegar a cualquier lugar de Tzfat. Pero la zona misma y los bosques y el verde, wow. Y estamos ahora en primavera, imagínate lo que es ahora, todo súper florecido. Así que la ciudad y el lugar tienen mucho para pasear y hay muchas fortalezas de diferentes tipos. Una de las cosas que hay en Tzfat es una fortaleza de la época cruzada. Sí, los cruzados obviamente llegaron a la tierra de Israel porque van a recuperar lugares santos. Y también de la época de los musulmanes tenemos fortalezas y tenemos historias de cómo se conquistan uno al otro, uno al otro, uno al otro, hasta que finalmente los imperios caen y el pueblo de Israel acá está manteniéndose. Correcto, correcto, Guido. Un chisme que hay por ahí. Es cierto eso de que el Kabbalat Shabbat surgió en la ciudad de Tzfat. Aclaremos primero tantito qué es este ritual. Antes de Shabbat, del anochecer del viernes, los judíos encienden unas velas, dicen una bendición, dando inicio al día sagrado que es el Shabbat. Esto lleva, por supuesto, respectivos rezos. ¿Es cierto que esta liturgia surgió en Tzfat? Hasta el siglo XVI los judíos prendían velas, esperaban que el sol caiga y comenzaba de esta manera el día santo del Shabbat, el sábado o Sabbat. En el siglo XVI los alumnos del Arizal se encontraban rezando juntos, esperando que la caída del sol, y entonces empezaron a cantar y empezaron a juntos iluminarse y elevarse espiritualmente, y de esta forma empezaron a decir, tenemos que tener un rezo especial para la recepción del Shabbat, para que lo podamos recibir de manos abiertas, ¿sí? Si hablábamos de Kabbalah y recepción, mira cómo conectamos las cosas. Y entonces se crea el Kabbalat Shabbat, que es un rezo que está compuesto por diferentes tipos de salmos que hablan de la importancia y de la recepción del Shabbat. Y se crea afuerita de lo que se llama la sinagoga del Arizal, es decir, el lugar donde estudiaban y leían y rezaban los alumnos del Arizal junto a él. Y uno de sus alumnos compone una melodía que es, yo diría, la más famosa de todas, que se llama Lecha Dodi. Lecha Dodi Likrat Kala, Pene Shabbat Nekabela. Ven, amado mío, salgamos juntos a recibir a la novia del Shabbat. Se considera que el Shabbat es la novia y el pueblo de Israel es el novio que vamos a juntarnos bajo la presencia divina, la presencia de Dios en este día que es el Shabbat. Y vamos a salir a recibirlo. Hasta el día de hoy, por ejemplo, en bodas se canta esta canción también, Lecha Dodi Likrat Kala. Ven, amado mío, salgamos juntos a recibir a la novia. En este caso hablamos de la novia de verdad y en el caso del Shabbat hablamos de la novia del Shabbat. Déjame contarte algo curioso, Nadia. ¿Sabes que toda la ciudad de Tzfat está pintada con un color celeste? ¿Y eso a qué se debe? Ah, ¿a qué se debe? ¿De qué color es el cielo? Azul. Celeste.
¿quién decimos nosotros que vive en el cielo? Los ángeles y Dios, ¿no? Uno cuando dice el de arriba, ese, él, Dios. Los ángeles viven al lado de Dios, están al ladito de él. Nosotros queremos, o la gente de Tzfat quiere, que cuando los ángeles se pierdan, en vez de irse al cielo, se confundan con el color celeste e intenten llegar hasta la ciudad de Tzfat. De hecho, decían que el rabí Yosef Karo, cuando estudiaba para sacar lo que se llama la ley judía, la halajá, en el momento en que no sabía cómo era la halajá, dicen que venía con él un ángel del cielo a estudiar con él para encontrar las respuestas. Qué maravillosa información, Guido. De verdad te agradezco muchísimo el que siempre nos lleves de viaje, pero también con tus relatos y con toda esta clase de información que de verdad provoca que nos sintamos ahí presencialmente en la ciudad de Tzfat. Te agradezco muchísimo y además te pido el compromiso de que continuemos haciendo estas entrevistas para poder seguir llevando al público de Enlace Judío a más sitios importantes en el Estado de Israel. ¿Qué opinas? Estoy comprometido contigo, estoy comprometido con Enlace Judío. Mucha gente ya que ve las entrevistas me empieza a escribir y quieren ver y me piden, ¿por qué no vemos esto? ¿Por qué no vemos lo otro? Así que el que me siga en Instagram y en los medios sociales, redes sociales, van a poder ver más lugares, pero las entrevistas serias y con contenido estamos haciéndolas acá en el Enlace Judío junto a Nadia, así que estoy comprometido y a ver a dónde nos vamos a ir en nuestro próximo mes, en nuestra próxima entrevista. Los invito a todos aquellos que quieran visitar algún lugar, que nos escriban y nos cuenten y a lo mejor podemos llevarlos también ahí. Claro que sí. Nosotros hacemos lo que el público pida. Gracias, Guido. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Gracias, Nadia, y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.